Y llegamos hoy a otro capítulo potente de Daniel, Daniel capítulo 10, que nos enseña primordialmente cómo el Altísimo controla el futuro y los demonios. El Altísimo controla el futuro y los demonios. Daniel capítulo 10. El hecho de que el Altísimo controle el futuro y los demonios demuestran algo del nivel infinito de poder. Digo, piensa, ¿quién en la creación puede controlar el futuro y los demonios? Nadie. Nadie más que el Altísimo, el Señor Jesucristo. Nadie más. Recordemos que Daniel escribió entre el 536 y el 530 a.C. para alentar a los judíos que estaban allí en el exilio en Babilonia, mostrándoles el plan que el Señor tenía planeado para el futuro de los judíos y también de los gentiles. Y aquí, llegando al capítulo 10 de Daniel, encontramos cómo el Señor envió un mensajero a Daniel para explicarle el futuro de los judíos. Y este gran texto que leyó nuestro querido hermano Rubén hace un momento, lo podemos dividir en 4 partes. Aquí en Daniel capítulo 10 vemos 4 elementos de la visión de Dios para Daniel que te enseñan el control del Altísimo sobre el futuro y los demonios. Aquí en Daniel 10 vemos 4 elementos de la visión del Señor para Daniel que te enseñan el control del Altísimo sobre el futuro y los demonios. Veamos el primero en los versículos 1 al 3. Aquí encontramos la condición física de Daniel. La condición física de Daniel. Observen el texto en Daniel 10:1. En el año 3 de Ciro, rey de Persia. ¿Cuándo fue ese año? Alrededor del 536 a.C. Aquí Daniel habría tenido unos 85 años de edad, era un ochentero. Aquí ya los judíos habrían regresado a Israel. Daniel probablemente no regresó por su edad avanzada, porque pensó que serviría mejor al Señor y a Israel ahí donde estaba, o quizás también por su edad avanzada ya no quiso viajar tanto, realmente no sabemos, pero se quedó ahí en Medo-Persia. Y dice el versículo 1, véanlo de nuevo. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, esta fue la fecha en la que el Señor reveló a Daniel esta visión que vemos en los capítulos prácticamente 11 y 12. Y dice aquí en Daniel 10:1, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, 536 a.C., fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, esta frase conflicto grande, se puede referir a guerra terrenal fuerte o guerra espiritual, vemos ambas aquí en Daniel capítulos 11 y 12, pero al final del 1, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Ahora, en esta fecha, los judíos cautivos, ya lo mencionamos, habían regresado a Israel, estaban trabajando en reconstruir el templo, aunque la situación era difícil porque estaban enfrentando oposición, según Esdras 4:5 y 4:24. Dice el versículo 2, véanlo, Daniel 10:2. En aquellos días, los días de Ciro, del versículo 1 del 536 a.C., en aquellos días, versículo 2, dice Daniel, yo Daniel estuve afligido. Esta palabra afligido es una palabra fuerte. Habla de el duelo, el lloro que uno expresa cuando alguien muere. Entonces Daniel está muy afligido. Y dice aquí el versículo 2, en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. Versículo 3, es importante esto de 21 días, 3 semanas, porque lo va a mencionar en un momento allá adelante y vamos a explicar por qué. Ahí 3 semanas, Daniel está afligido. Versículo 3, vean a qué grado. Daniel 10:3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. En el hebreo la frase, no entró en mi boca carne ni vino, puede significar que Daniel estuvo en un semiayuno. No fue total, sino dejó de comer ciertas cosas. Un ayuno parcial, no total. Versículo 3, ni me ungí con ungüento, esto es, no se arregló, no se puso aceite, no se perfumó, dijéramos. Versículo 3, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel aquí está ayunando parcialmente. Ahora, alguna de ustedes, hermanas, ya está pensando, mira, Daniel practicaba el ayuno intermitente. ¿Cómo se llama hoy día el ayuno intermitente? Esto es la práctica de no comer por varias horas para perder peso.
Y obviamente no fue el caso. No es que Daniel quería deshacerse de unos kilitos de más a sus 85 añitos. No. Aquí estaba ayunando por otra razón que veremos en un momento. Pero esto nos lleva a hacer una pregunta de aplicación. ¿Debemos ayunar? ¿Debemos ayunar? Obvio, con propósitos como la Biblia enseña, no para perder peso. Digo, si quieres estar en un ayuno intermitente para perder peso, bueno, es entre tú y tu médico, es algo físico. Pero la pregunta es, ¿acaso la Biblia nos manda ayunar en nuestra época? Y la respuesta es no. El ayuno para nosotros en el Nuevo Testamento, en la época de la iglesia, lo puedes practicar a tu gusto, es voluntario, Dios no lo manda. Pero las Escrituras enseñan de nuevo que debe ser, escucha, por un propósito espiritual, como Daniel aquí. Quizás para orar o estudiar las Escrituras sin distracciones, quizás por alguna situación que te empuja a orar con mayor intensidad, y lo puedes hacer de manera total o parcial, esto es, puedes comer menos o no comer nada, pero sugerimos que si decides ayunar, sea sensato, ejerza sentido común para no afectar tu salud o tus responsabilidades diarias. No vayan a llamar a tu familia de urgencias en el hospital para decirles, oiga, venga a recoger a su pariente al hospital, y llegas al hospital y ves a tu esposo y le dices, ¿qué pasó, mi amor? Y él te dice, es que me desmayé en la oficina. ¿Por qué? Bueno, es que quise hacerle al Moisés y no comer nada por 40 días. No, hermanos, no. Si ustedes deciden ayunar, que sea por una razón espiritual, aplicando sentido común, y en algunos casos consultando a su médico. Ahora, vean aquí el segundo de 4 elementos de la visión de Dios para Daniel, que te enseñan el control del Altísimo para el futuro y los demonios. Versículos 4 al 6, vean el físico del mensajero de la visión. El físico del mensajero de la visión. Daniel está muy triste, versículos 1 al 3, está ayunando parcialmente, 3 semanas ya lleva, y versículo 4, vean, y el día 24 del mes primero, esto no es enero, que es el mes primero de nuestros calendarios, este es el calendario judío, equivale a marzo-abril de nuestros calendarios, llamado también el mes de Nisan, como la marca de autos, Nisan con una S. Esto fue alrededor del tiempo de la Pascua, pero vean lo que sucede, versículo 4, el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Este es el río Tigris, y Daniel está físicamente ahí estaba, junto a la orilla del río, esto pasó, esto nos indica que esto no es algo que él imaginó, esto sucedió. Estaba ahí físicamente él. Y versículo 5, Daniel 10:5. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, la idea es de blanco, apuntando a su santidad. Esta es una persona santa. Y versículo 5 al final, escuchen, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. ¿Qué es eso? Este es un cinto de oro, puede apuntar a que es un rey o un juez. ¿Quién es, versículo 5, este varón? Su nombre. Sabemos que se ve como hombre, porque el versículo dice que había un varón, pero no es un hombre común y corriente, por la descripción del versículo 6, véanlo. Daniel 10:6, su cuerpo era como de berilo. Esta es una piedra preciosa dorada. Y su rostro parecía un relámpago. Y escuchen esto. Y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Uno de ustedes está pensando, ¿dónde he visto eso? ¿Dónde lo has visto? ¿Dónde has visto una descripción de un hombre con ojos como antorchas de fuego, con algo en su cuerpo de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud? Bueno, hermanos, este hombre no es un hombre en términos de ser un ser humano. Este hombre es una persona del cielo, es un ser celestial, es un mensajero celestial. La pregunta es ¿quién? La respuesta es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo. En una aparición preencarnada. ¿Cómo lo sabemos? Porque se ve igual después de la resurrección en Apocalipsis capítulo 1. Ustedes lo recuerdan, lo pueden escuchar o verlo. En Apocalipsis 1:12, escuchen lo que dice ahí Apocalipsis 1:12. Dice Juan, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, representando a la iglesia. Apocalipsis 1:3, escuchen, y en medio de los 7 candeleros
a uno semejante al Hijo del Hombre. Este es el Señor Jesucristo. Y escuchen cómo el Señor en Apocalipsis 1 estaba vestido igual que como lo vemos en Daniel 10. Apocalipsis 1:13 dice al final, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y escuchen, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí en Apocalipsis 1 estaba vestido como juez. Un juez del nivel más alto. Él es el juez perfecto. A quien no le falta información de nada, no puede ser sobornado, no se puede equivocar. Es el juez perfecto. Y continúa Apocalipsis 1:14. Escuchen, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y aquí viene, escuchen, sus ojos como llama de fuego, como en Daniel 10. Y aquí en Apocalipsis 1, los ojos representan que conoce todo perfectamente. Nuestras apariencias no lo engañan. Él ve nuestros motivos, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Y aquí viene, escuchen, en Apocalipsis 1:15, otro paralelo con Daniel 10. Apocalipsis 1:15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, igual que Daniel 10. Y aquí en Apocalipsis 1, eso simboliza juicio. Él juzga nuestro pecado al disciplinarnos. Y al final del versículo 15, Apocalipsis 1:15, escuchen, describiendo al Señor, y su voz como estruendo de muchas aguas. De nuevo, como en Daniel 10. Y aquí en Apocalipsis 1, esto simboliza su autoridad en su palabra. Su palabra tiene su autoridad y tenemos que obedecerla, no es negociable. Lo que Él dice, se hace. Y observen, hermanos, algo que confirma que Daniel vio ahí al Señor Jesucristo en Daniel capítulo 10, es que la respuesta de Daniel a esta manifestación del Señor en Daniel 10 es la misma respuesta de Juan cuando el Señor le apareció a Juan en Apocalipsis 1. Y esto lo vemos a continuación, vean, en los versículos 7 al 9. Esto nos lleva al tercero de 4 elementos de la visión de Dios para Daniel, que te enseñan el control del Altísimo sobre el futuro y los demonios. Vean ahí en los versículos 7 al 9, tercero de 4, la respuesta de Daniel al mensajero. La respuesta de Daniel al mensajero. Vean esto, hermanos, Daniel 17. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Observen que estos hombres que estaban con Daniel les pasó algo parecido que a los hombres que iban con Pablo. Recuerdan cuando el Señor se le apareció a Pablo en Hechos 9, y Pablo dijo lo mismo en Hechos 22:9. Y esta visión del versículo 7 de Daniel 17 son los capítulos 11 y 12, como lo veremos, el Señor quiere en nuestro próximo estudio, y lo vamos a ver en un momento. Pero vean cómo Daniel continúa explicando, versículo 8, Daniel 18. Dice Daniel, quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, le des destrucción, y no tuve vigor alguno. Versículo 9, vean a qué grado se quedó sin fuerzas Daniel, Daniel 10:9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Dices tú, es que era un hombre de 85 años, por eso se quedó dormido ahí. No, hermanos, Daniel quedó físicamente devastado, como Juan con el Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:17, por la impresión. Y esto es importante porque esto, escucha, confirma que esta persona no era cualquier ángel. Además, Daniel, recuerden, ya había estado frente al ángel Gabriel, no le pasó esto de que quedó sin fuerzas, y lo vimos a detalle en los capítulos 8 y 9 de Daniel. Entonces, aquí el Señor, observen, en su gracia, le concedió el privilegio a Daniel de ver una muestra de su gloria antes de encarnar. Pero nosotros, dices tú, oye, pero qué privilegio, me hubiera gustado ser Daniel. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros estamos en una mejor situación que Daniel. Dices tú, ¿cómo? ¿Cómo podemos estar en una mejor situación que Daniel de haber visto físicamente una manifestación del Señor antes de encarnar? ¿Cómo podemos estar nosotros mejor? Porque tenemos, escuchen, la revelación completa del Señor que Él ha querido escribir en su palabra.
Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, que es la palabra, mirando a cara descubierto la gloria del Señor. Se refiere a la gloria del Señor Jesucristo. ¿Qué es la gloria del Señor Jesucristo? Se refiere, Éxodo 34, lo vemos ahí, Éxodo 33, 32, se refiere a sus perfecciones. ¿Quién es Él? Entonces, escuchen esto, Daniel no tenía tantos detalles como nosotros de quién es el Señor y lo que Él ha hecho y lo que está haciendo y lo que hará en el futuro. Obviamente, Daniel no vio los libros del Antiguo Testamento que el Señor reveló después de su muerte, y menos el Nuevo Testamento. Sí, el privilegio de Daniel fue único, que el Señor le concedió ver una manifestación de Él antes de la encarnación, pero escuchen, en términos de cantidad de información en las Escrituras, nuestro privilegio es mucho más grande que el Señor le concedió a Daniel. ¿Por qué? Porque conocemos más, mucho más del Señor Jesucristo de lo que Daniel conoció. Incluso, aunque el Señor se le apareció antes de encarnar. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio y tenemos que recordar esto cuando vemos hermanos como, hermanos obvio en la fe, a hombres como Daniel y otros a quienes el Señor se manifestó de manera personal, física, Moisés y otros. Dices, wow, me hubiera encantado estar ahí. Obvio, fue un privilegio de gracia. Pero hermanos, tenemos un privilegio que ellos anhelarían tener. Tener toda la revelación completa, ellos estuvieron aquí y nosotros estamos acá con los 66 libros revelados y ellos solo tenían una parte de lo que nosotros ya tenemos completo. Es un privilegio. De hecho, de esto habló Josías hace unas semanas, oigan el estudio de los miércoles, ¿por qué es mejor no tener apóstoles ahora? Es la misma idea. Es un privilegio. Esta es una bendición enorme que el Señor nos ha concedido en su gracia, que el Señor nos ayude a aprovecharla estudiando fielmente su palabra para conocerlo y adorarlo y servirlo mejor. Entonces aquí en Daniel capítulo 10 vemos en primer lugar el físico de Daniel, 2, el físico del mensajero para Daniel, 3, la respuesta de Daniel al mensajero. Y finalmente, en cuarto lugar, el cuarto y último elemento de la visión de Dios para Daniel, la respuesta del mensajero a Daniel. La respuesta del mensajero a Daniel, versículos 10 al 21. A uno pensar, oye, qué rápido, ya acabó el sermón, cuarto. Bueno, este va a tardar el resto del tiempo. Así que no canten victoria. Pero es muy rico, obvio, aquí está prácticamente la médula de lo que el Señor quiere o está enseñando aquí en este texto. Daniel 10, versículo 10. A partir del versículo 10, parece que otro ángel entra en la escena, ya no es el Señor Jesucristo. Probablemente es Gabriel, como lo vimos en el 8, 15, 16, 19, 21, pero no estamos seguros porque el texto no lo dice. Dice el versículo 10. Sigue Daniel aquí reportando lo que pasó en Daniel 10, 10. Escuchen. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese, en el hebreo me pusiese temblando sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Todavía está el hombre abrumado por la situación. Y versículo 11 me dijo, Daniel, escuchen esto, varón muy amado. Hermosa descripción de Daniel. En el hebreo, varón preciado, invaluable, de más alta estima, como lo dice una versión. Vean lo que le dijo el ángel a Daniel, versículo 11. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento. En el hebreo entiende las palabras que te hablaré. Estas palabras están en los capítulos 11 y 12. Lo vamos a ver si el Señor quiere más adelante. Y ponte en pie, versículo 11, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. El hombre todavía no se ha recuperado. Versículo 12, Daniel 10, 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque escuchen esto, desde el primer día que dispusiste tu corazón ¿a entender qué? Lo que Dios hará en el futuro con Israel. Lo que Dios hará en el futuro con Israel. Dices tú, ¿de dónde sacaste eso? Versículo 14, lo veremos en un momento. Daniel quería entender lo que el Señor iba a hacer con su nación, la nación de Israel en el futuro. Y vean versículo 12,
Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días. ¿Qué es esto? Escuchen. Desde el día 1 que Daniel pidió al Señor entendimiento, quería entender cuál era su plan para el futuro, el Señor mandó un ángel para responder la oración de Daniel, pero ese ángel no llegó con la respuesta por 21 días, 3 semanas, las 3 semanas del principio, aquí están los 21 días. Dices, ¿por qué? ¿Se fue de pinta el ángel? ¿Dónde estaba? ¿Se fue de vacaciones? ¿Por qué no llegó? Si el Señor lo mandó en el día 1, ¿por qué llegó el día 21? Aquí está la respuesta, versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo, enfático en el hebreo, yo mismo he venido. De nuevo, esto muestra que Dios escuchó la oración de Daniel y mandó este mensajero para responderle. Y hermanos, este es un recordatorio de que Dios escucha la oración de sus hijos obedientes y responde conforme a su voluntad. 1 Juan 3:22, esto nos debe animar a orar, vivir en obediencia al Señor y orar, y Él va a responder a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Pero esto, escuchen, también es una ilustración de cómo el Señor honra con entendimiento al que realmente quiere entender su palabra. Proverbios capítulo 2, 1 Pedro 2. El Señor honra con entendimiento, te da entendimiento para entender su palabra si realmente quieres entenderla con un corazón humilde, que quiere entender para obedecer, para adorarlo. Ahora recuerden, hermanos, lo que está pasando aquí. No es que Daniel dijo, tengo curiosidad. ¿Cómo será en el futuro lo que el Señor va a hacer con Israel? No, hermanos, no es un gusanito y una cosquillita. Qué curiosito, Daniel. No, hermanos, Daniel está angustiado por saber. Lo acabamos de ver en el versículo 2 y 3, ya Daniel llevaba 3 semanas ayunando y orando porque versículo 12 quería entender lo que el Señor iba a hacer con Israel en el futuro. Hermanos, vean nada más, el hombre ayunando parcialmente angustiado por 3 semanas porque le urgía saber qué iba a hacer Dios, entender lo que iba a hacer con Israel en el futuro. Y nosotros, ¿cuándo fue la última vez que dejamos de comer por querer entender un pasaje y ver cómo se aplicaba, cómo podíamos ayudar a un hermano en la iglesia? ¿Cuándo? La mayoría de nosotros probablemente nunca lo ha hecho. Siquiera dejar de comer un día porque estamos tan angustiados por saber qué significa este texto y cómo puedo ayudar a la iglesia en esta situación. No, hermano, si acaso no comí porque hijo, me dio un coraje que no comí. Porque me enojé con mi marido que ni hasta perdí el hambre. No, hombre, estoy súper deprimido. ¿Por qué? Pues porque no salieron las cosas como yo quise. ¿Se dan cuenta, hermanos? No he comido porque estoy triste o estoy enojado, estoy enchilado con mi jefe. No, me he hecho unas que hasta se me fue el hambre. Hermanos, ¿cómo confronta este pasaje nuestra carnalidad, nuestra apatía hacia el Señor y su palabra? ¿No es cierto? Probablemente esta es la razón por la que Daniel era muy amado por el Señor, versículo 11. Porque tomaba en serio la palabra de Dios. En las palabras de Colosenses 3:1, Daniel pensaba en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y recuerden quién era Daniel, hermanos. Dice, ¿sabe? Pues pobre señor ya mayor, Daniel ya vivía ahí solito, no tenía nada que hacer. No, hermanos, estuvo en el gabinete de Nabucodonosor. Y aquí, por lo que vimos en Daniel 6, estaba en el gabinete de Ciro, de la potencia mundial de la época. Estaba allí en la cúpula gubernamental, codeándose con la gente más influyente, más poderosa, de más dinero, y él en lugar de estar ayunando, porque hijo, la inflación aquí en Medo-Persia está potente. El crimen ha subido terriblemente en Medo-Persia. Me preocupa la política. Mira, nada más la grilla aquí del grupo tal o cual, el partido tal o cual aquí de los Medo-Persas, nos van a afectar la política. ¿Por qué está ayunando en medio de todo eso? Porque quiere entender lo que el Señor va a hacer con Israel. Esto es tener la mente en las cosas de arriba. De nuevo, hermanos, esto confronta nuestra carnalidad. Esto es lo que nos tiene que preocupar. Pero vean, hermanos, la tenacidad de Daniel. No dejó de orar y ayunar por 3 semanas porque tardó 3 semanas, que equivalen a 21 días, en recibir la respuesta a su oración. Versículo 13, véanlo.
Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, dice el ángel a Daniel, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. 21 días corresponde a son 3 semanas, las 3 semanas del versículo 2 y 3. 7 días, una semana por 3, 21. 21 días, 3 semanas es lo mismo. Entonces, el Señor le respondió a Daniel desde que empezó a orar, versículo 12, pero llevaba 3 semanas o 21 días orando y ayunando porque no había recibido respuesta. Esto, hermanos, es perseverar en la oración. Colosenses 4:2. Y otra vez, hermanos, ¿cómo confronta nuestra carnalidad esto? Oramos y no recibimos muchas veces porque no oramos perseverando. Y obviamente, eso es lo que debemos buscar, orar con perseverancia, que el Señor nos ayude a orar así, a no dejar de orar hasta que Él responda. Y claro, no es oro, lloro hasta que el Señor me dé mi casa en la playa. Por supuesto que no. Oro como Daniel, por lo que la Biblia dice que agrada al Señor, por propósitos espirituales, por la conversión de tal o cual grupo, por tales misioneros, por la iglesia en esta área, tal o cual asuntos espirituales. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tardó 21 días o 3 semanas en recibir respuesta cuando el Señor mandó al ángel para responderle, versículo 12, en cuanto Daniel comenzó a orar? De nuevo, ¿por qué? ¿Por qué el retraso? Aquí viene la respuesta en el versículo 13.